Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor. Hola, Mar. Hola, ¿Qué profe, tal? buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Belén, bien. Mauricio, bien. Bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, no sé si se alcanza. En la última clase estuvimos viendo losas macizas con armaduras en una única dirección, ¿recuerdan? De lo cual hemos hecho un ejercicio, le hemos colocado, le hemos dimensionado la losa y bueno, prácticamente completo fue el ejercicio. Lo que vamos a ver hoy, dando continuación a lo que son losas macizas, en este caso ahora losas macizas con armaduras cruzadas. Las losas que reciben el nombre de losas macizas con armaduras cruzadas son aquellas que disponen de sus 4 bordes con apoyo. Y la condición que debe cumplirse, para ser nombradas así, es que su lado mayor pongámosle en este caso LI y en este caso LX, que LI sea menor o igual a 2 veces LX. ¿Estamos? Por eso yo le hacía mención la vez pasada de que cuando una losa estaba apoyada en sus 4 bordes, pero su lado mayor era superior a 2 veces el lado menor, se la puede considerar simplemente apoyada, porque la carga y desde ya la solicitación en la dirección mayor tiene muy poca incidencia. Entonces se la trata como una losa maciza armada en una montaña. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer el estudio de las losas con armaduras cruzadas. En realidad lo que vamos a apuntar es a conocer cuál es la carga que viaja en la dirección X y cuánto es la carga que viaja en la dirección Y. Para una carga uniformemente distribuida, que vamos a llamar W. Ese es el fin y el método que se conoce como método de Marcus o Loser. Este método permite, repito, conocer, partiendo de una carga unitaria, uniformemente distribuida, conocer cuánto es la carga que viaja en la dirección Y y cuánto en la dirección X. Bien, en la práctica se pueden presentar con 6 tipos diferentes de apoyos en cuanto a las condiciones de vínculo. Y vamos a tener lo siguiente. Si fijamos como coordenadas X, Y, siempre, vamos a tener un caso es cuando la losa tiene sus 4 bordes libres. El otro caso que puede presentarse es cuando la losa tiene uno de los laterales empotrado. Lo rayado significa empotrado, o sea, el giro es nulo, perfectamente empotrado. El otro caso es cuando
dos laterales paralelos y enfrentados están perfectamente empotrados. El cuarto caso sería cuando tenemos un encuentro en ángulo de dos lados perpendiculares. El otro caso sería cuando se presentan dos lados enfrentados, es perfectamente empotrado y uno perpendicular. Y por último, el último caso sería que los cuatro bordes se encuentren perfectamente empotrados. Te repito, los sombreados, rayados, como le guste llamar, está indicando que esos lados, su giro es nulo. De ahí parte el trabajo en el cual se desarrolla esto. Y fundamentalmente cuando uno le pregunta de qué trata el tema de losas, cuando uno pide losas macizas con armaduras cruzadas, el fin es conocer de la carga unitaria, partiendo de una carga unitaria que llamamos W, cuánto es la carga que viaja en la dirección X y cuánto es la carga en la dirección Y. ¿Está bien? Desde ya, cumpliéndose que W es igual a WX más Y. ¿Está bien? Entonces, el método, ¿qué nos va a permitir? Conocer justamente WX y WY. Ese es el objetivo del método. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a borrar un poquito lo ya hecho y continuamos. Para este estudio vamos a partir de representar una losa con sus cuatro bordes libres de longitud LX y LY. ¿Está bien? En la cual se van a considerar dos franjas del mismo ancho que se encuentran ubicadas perfectamente en el centro de ambos lados. El mismo ancho y que se cortan en el centro. Entonces, tenemos dos franjitas del mismo ancho que se encuentran ahí. ¿Estamos? Bien. Entonces, las flechas para cada una de ellas van a ser dirección X, F sub X, y para la dirección Y, F sub Y. Ahí está. F sub Y y F sub Y y F sub X son las flechas respectivas de las franjas que hemos considerado que se cortan en el centro de la losa cuyos bordes, repito, están perfectamente libres para rotar. Bien, el valor de las flechas respectivas para Fx va a ser igual. Quita X por Wx por Lx a la cuarta sobre 3,85 del módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia de la franja respectiva, que es Jx. Disculpe, pero es 3,84, no 3,85. 3,84. Bien.
Y su momento flector de dicha franja va a estar dado por momento en X de WX por LX al cuadrado sobre MX. Lo propio, la flecha para la franja I va a estar dada por θ I, WI, por LI a la cuarta, sobre 384 del modo de elasticidad del hormigón por JI. Lo propio, el momento en dicha dirección va a estar dado por la carga, WI, por LI al cuadrado, sobre M. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Bien. Seguramente... ¿y cómo se llaman cada uno de ellos? En el caso de los titas, tita X y tita Y, se llaman coeficientes de deformación elástica. ¿Está claro? Coeficientes de deformación. Y MX y MI como denominador de los momentos serían los coeficientes de momentos. Y acá aparece cuánto vale cada uno de ellos en función de las condiciones de vínculos de cada franja. O sea, esta franja, en este caso estaba libre, entonces, para la franja libre, ¿cuánto vale el θ X? Bueno, el θ X, así como el θ Y, vale 5. Y para el MX, ¿cuánto puede valer el MX cuando ambos extremos están libres de rotar? 8. 8, claro, 8. Ahora puede presentarse, vamos a ver hasta dónde puedo lograr llegar y... Vamos a dibujarlo. Para el caso en donde tenemos articulado y empotrado, el valor de θ X y de θ Y, que sería lo mismo, vale 2. ¿Y cuánto vale el MX para este caso? Bueno, el famoso 14,22, que lo habíamos estudiado cuando, después de haber levantado la indeterminación en el uso del método de Cross, los apoyos, decíamos que cuando una barra estaba articulada en un extremo y empotrada en el otro, su valor de momento era el Q por L al cuadrado dividido 14,22. Ahí aparece. Y para el caso donde la barra es bien empotrada, los valores de θ X y θ Y es 1 y el MX, ¿cuánto vale? 24. ¿Está bien? En realidad, no debería haber hecho esto, sino simplemente θ, está claro, ¿no? Para no repetir, es θ, θ, θ y M, θ y M. Ahí está. Eso es lo correcto, para no confundir. Bueno, si continuamos con el estudio, ¿qué podemos decir? Si ambas franjas se cortan en el centro de la losa y en ese centro consideramos un punto A, podemos decir que al ser ambas franjas pertenecientes a la misma losa, ¿está bien? Perteneciente a la misma losa, podemos decir que la flecha de A es igual, si consideramos FI o FX, podríamos decir en todo caso, expresándome mejor, que la flecha en ese punto es igual. La flecha en X y en Y son iguales, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, si esto se cumple, y digo, y estamos dentro de
hablamos de coeficiente de deformación elástica, quiere decir que ese material se encuentra en estado 1, ¿está bien? Cuando arrancamos en los diferentes estados, quiere decir hormigón sin fisurar. Si el hormigón no está fisurado, y estamos dentro del periodo elástico del material, quiere decir que también se cumple de que si lo queremos expresar como el modo de elasticidad del hormigón en X y en Y son iguales. ¿Está bien? Exactamente igual. Y que por ende, bueno, en realidad, el módulo de elasticidad y también el momento de inercia. Más que el módulo de elasticidad. El momento de inercia. El módulo de elasticidad no solo. Ahí está. El momento de inercia, al no estar fisurada la sección, tanto para una franja como la otra, es exactamente la misma. No cambia. Ahora, si estuviese fisurado, ya cambia. Ya no sabemos cuál es. No van a ser seguramente iguales. Pero así sí lo podemos hacer. Entonces, si eso que acabamos de decir se cumple, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos poner la expresión 1 y 2 del siguiente modo. Es decir, θ x sobre 384 de wx por lx a la cuarta sobre el módulo de elasticidad del hormigón por jx es igual, estamos igualando la flecha, a θ y sobre 384 por wi por li a la cuarta sobre módulo de elasticidad por jx. Si como decimos jx igual a ji, porque estábamos en el periodo elástico, esto sería por su igualdad, el módulo de elasticidad, el 384 se va, el 384 se va. En resumen, nos queda que la siguiente igualdad, que θx por wx por lx a la cuarta, es igual a θi por wi por li a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Avise cuando no entienda, paramos. Bueno, nosotros podríamos expresar eso que está ahí como lo siguiente. Fíjense, podemos expresar esto como dB sobre WI es igual a θi sobre θx y LI a la cuarta sobre LX a la cuarta. Bueno, designaremos a la relación θi sobre θx, haremos igual a θ, por un lado, y a LI sobre LX igual a epsilon. Por lo tanto, si reemplazamos la anterior, nos va a quedar que Wx sobre Wi es igual a θ por epsilon a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? No cambia nada, ¿no? No, está bien. Si acá ponemos como divisor la unidad y hacemos recurso de una condición matemática que dice, fíjense bien lo que dice que la suma
de antecedente y consecuente, con numerador y denominador, repito, la suma de antecedente y consecuencia de la primera razón, esta es la primera razón, es a su antecedente o consecuente como la suma de antecedente y consecuente de la segunda razón es a su antecedente o consecuente. ¿Está bien? ¿Se comprende? Entonces, hecho, ¿cómo significa? La suma antecedente y consecuente de la primera razón es a su antecedente o numerador como la suma de antecedente y consecuente es a su antecedente. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es? Que ya lo habíamos dicho, la suma WX más WY. ¿Qué es? Y es WU. WU es la suma de la carga que viaja en la dirección X más la carga que viaja en la dirección Y. Entonces nosotros podemos expresar esto del siguiente modo. WU es igual a ¿qué? A WX, o mejor dicho, es igual a tita por epsilon a la cuarta más 1 dividido tita por epsilon a la cuarta por WX. Al coeficiente de WX, o sea, tita por epsilon a la cuarta más 1 sobre tita por epsilon a la cuarta, le llamamos kappa. Por último, esto nos va a quedar que W es igual a kappa por WX. ¿Me equivoqué? ¿Sería sobre o no? Sí, profe, en el apunte está al revés. Me equivoqué, perdón. Vamos a borrar de acá. Me equivoqué. Vamos de nuevo. Esto es W, correcto. W sobre WX. ¿Está bien? Entonces, igual a tita por epsilon a la cuarta más 1 sobre tita. Entonces, lo que tenemos que despejar acá es lo siguiente. ¿Qué W? Que es lo que me interesa. WX, ¿a qué va a ser? Y va a ser igual a tita por epsilon a la cuarta sobre tita por epsilon a la cuarta más 1 por W. ¿Está bien? ¿Ahora está mejor? Sí, Ahora profe. sí. Sí. Ahora sí, ahora le pegué. Entonces, por lo tanto, tita por epsilon a la cuarta dividido tita por epsilon a la cuarta más 1, lo hacemos igual a kappa. Así le llamamos. Por ende, WX, que la carga que viaja en esa dirección, va a ser igual a un porcentaje kappa de W. Ahora sí. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí? Sí, profe. Bueno, entonces volvemos acá arriba ahora y arranquemos para la otra. Desde esta misma, haciendo ahora las diferencias.
Entonces ahora ponemos la suma de antecedente más consecuente, la suma de antecedente más consecuente de la primera razón es a su consecuente, WI, o denominador, como la suma de antecedente más consecuente es, ¿está bien? Es a su consecuente. ¿Está bien? Entonces, acá hacemos lo propio. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos despejar WI. WI, ¿a qué va a ser? Y va a ser igual a 1 sobre θ por epsilon a la cuarta más 1 por W. ¿Está bien? Entonces, al coeficiente de W, a 1 sobre θ por epsilon a la cuarta más 1, le llamamos ρ, que es el coeficiente de WI. Finalmente, WI es la carga que viaja en dicha dirección, es igual a ρ por... ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Bueno. Entonces, los momentos correspondientes, para no hacer tanto, vamos a borrar acá. Uno podría reemplazar entonces en la expresión de los momentos que habíamos visto anteriormente, como mx igual a wx. Bueno, ahora sería kappa por w por lx al cuadrado dividido el mx. Y mi es igual a ρ por w por Li al cuadrado dividido M. ¿Está bien? En resumen sería lo que habíamos escrito antes, que Mx es igual a Wx por Lx al cuadrado sobre M. Y acá que Mi es igual a Wi por Li al cuadrado sobre M. Y así queda ahí. Y los valores de los momentos en los apoyos, que lo llamamos X, sería lo mismo. X, además que sería la dirección X, como si estuviese empotrado un extremo, ¿no? X sería igual a menos Wx por Lx al cuadrado sobre R. Y el I, el momento en el apoyo, menos Wi por Li al cuadrado sobre R. ¿Y R qué valores toma? Bueno, cuando tenemos este caso, articulado en el extremo, el valor de acá, de R, ¿a qué es igual? A 8. Y si tuviésemos bien empotrado, el valor de R es igual a 12. ¿Está bien? ¿No era 24 cuando era bien potrado? En el tramo, estamos hablando del apoyo. Ah, claro. ¿Se das cuenta? Por eso, X e Y son los valores, por eso le puse negativo, los momentos en el apoyo de la barra que estamos considerando o franja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en el caso este del tramo, el 14,22 que vimos antes. Muy bien.
Ahora, si nosotros observamos el comportamiento de una losa, podemos ver que la deformación que sufren las franjas va decreciendo a medida que nos aproximamos a los bordes. ¿Está bien? Haciéndose nula esta deformación en el propio apoyo. ¿Está claro? O sea, va desde el centro hacia los bordes con una deformación decreciendo. Este decrecimiento de la deformación de la franja es producto, o genera, mejor dicho, entre franjas adyacentes momentos torsores, que hace que se vayan alivianando los momentos en los tramos. ¿Está claro? Se vaya alivianando los momentos. ¿Y cómo se tiene en cuenta eso? Ese alivianamiento. Bueno, se tiene en cuenta mediante un coeficiente que se llama coeficiente de reducción por torsión, que tiene un valor que inclusive se lo puede calcular mediante método de elasticidad para conocer los momentos torsores y cuál es ese coeficiente. En el apunte ustedes lo tienen, cuánto vale, pero a su vez, cuál es la fórmula para calcularlo, pero a su vez está tabulado. Y a esos valores que le llamamos nu, es nu x, es menor a 1, los valores, y nu i, menor a 1. Los valores, les repito, están en los apuntes y se los puede conocer. Y se los saca de tabla también, que ya veremos un poco. Entonces, los valores definitivos del momento deflector para las franjas centrales, que es lo que nos interesa, termina siendo que mx termina siendo igual a wx por lx al cuadrado sobre mx multiplicado por nux. ¿Se alcanza a ver eso? No lo alcanzo a ver yo. ¿Usted lo ve? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve? ingeniero, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, y el MI se convierte en WI por LI al cuadrado dividido MI por NUI. Repito, es un coeficiente, se le llama así, coeficiente de reducción por torsión. ¿Cuál es el efecto que se produce? Se produce un efecto que entre dos franjas adyacentes, una al lado de la otra, esto es imaginario, por supuesto, se producen momentos torsores, que hace que esto se aliviane en el entrecruzamiento de franjas y haga que los momentos de los tramos, momentos máximos de los tramos sean menores. Esto es máximo, ¿no? Este es máximo, momento máximo. Momento máximo en I y momento máximo en I. ¿Está bien? Se vea más reducido si no lo tuviésemos en cuenta al coeficiente de reducción por torsión. Bien, como ya les dije, es una fórmula que no vale la pena anotarlo, porque para anotar eso habría que deducir cómo se calcula NUX y NUI, sale la fórmula final, por supuesto, y no tiene sentido. Bien. Entonces, los valores de NUX y NUI toman el valor de igual a 1 cuando estamos en presencia de losas nervuradas. En losas nervuradas no se lo tiene en cuenta al valor del coeficiente de reducción por torsión. ¿Y eso por qué? Y porque una buena parte del hormigón ha sido reemplazado por otros elementos más livianos, como decían. Ladrillo, poliestireno expandido, madera, lo que sea. Entonces, eso que estamos haciendo, este análisis, no le corresponde. Me refiero al alivianamiento producido por momentos torsores que actúan en franja adyacente. No existe. No existe, porque no hay hormigón. O sea, hay un poquito de hormigón en la capa de compresión, pero después no
¿Se comprende? Y solamente estos son utilizados en losa maciza con armadura cruzada. ¿Está claro? Solamente. Losa maciza con armadura cruzada. Bueno, espero que se haya entendido. Esto permitiría, en cierta forma, también lo dice el apunte, poder ir disminuyendo, a medida que nos aproximamos a los bordes, la cantidad de acero necesario. ¿Está bien? Se podría reducir hasta la mitad. Pero el problema es que cuando uno dice, bueno, la franja central la calculo con los momentos, la sección de acero, vamos muy bien. Y nos dice, bueno, nos dice, cuando ustedes se estén aproximando, fíjense, no voy a dibujar, cuando ustedes se estén aproximando a los bordes, sería este un borde, este otro borde, este otro borde y este otro borde. Cuando se estén aproximando a los bordes, a una distancia de un cuarto de la luz menor del rectángulo, a un cuarto de la luz menor, puede reducir la armadura en el 50%. ¿Se da cuenta, no? Lo que estoy diciendo. O sea que todo esto que yo tengo acá, para una dirección y para la otra, se mantiene la misma armadura calculada. Cuando estamos próximos a un cuarto de la luz menor, entre LX y LI, podemos reducir el 50% de la armadura. Pero te dice, tengan cuidado, no deben superar la separación máxima de la armadura. ¿Se ve? Entonces uno podría decir, bueno, no la voy a superar, la voy a cambiar de sección. Eso se transforma en un problema tan importante, porque imagínense, no solamente es dificultoso plantear que a partir de cierta distancia la separe más la armadura, sino también que tengo que pensar que esa separación no supera la máxima. ¿Se comprende, no? Lo complicado que es desde el punto de vista del armado. Es muy complejo, ¿no? O sea, lo dicen teóricamente, se puede realizar, claro, pero requiere de un control muy estricto puesto sobre esto, ¿no? ¿Está? Si apenas podemos lograr un control para hacerlo casi uniforme, se imagina lo que sería eso. Hay que estar encima permanentemente. No se podría mover uno. ¿Lo comprende cómo es? La pregunta es, ¿se puede disminuir? Sí, lo permite, pero hay que tener ese cuidado. En general, nunca lo he visto. Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna No, duda? profe. ¿Se comprendió? Agustín, sí, por eso te vi, por eso quería. ¿Qué pregunta? Sí, no, se me activó. No, se me activó el micrófono, pero se comprendió. Perfecto. Pensé que Cuando escuchaba alguien yo habla, Sí, no, que cuando alguien habla aparece en pantalla, o si se activa el Sí. micrófono también. sí, por supuesto, sí, comprendo. Bueno, si no hay dudas, podríamos... tenemos otra cosita para hablar. ¿Qué pasa? Porque todo lo que estamos hablando hasta acá está muy bien. El análisis fue desarrollado para una placa, así le llamamos la losa, una placa simplemente apoyada en sus cuatro bordes, de ahí aparte el análisis. ¿Está bien? Bueno. Antes de continuar, les quiero comentar que en realidad lo que se dispone cuando vamos a utilizar los valores de esos coeficientes kappa y rho, en realidad lo que se utiliza, mediante unas tablas del ingeniero Ferrera, lo que se utiliza es lo siguiente. Hay una tabla que ustedes pueden ingresar, acá en el apunte de ya, con la relación esta, miren. Epsilon es igual a LI sobre LX, que ya lo habíamos planteado. Y después acá aparecen una serie de columnas con cada una de esas placas en distintas situaciones. No las recuerdo, pero bueno, tiene ahí, por ejemplo, esta con esta, se combina. Después está la que viene, por ejemplo, no lo recuerdo bien, viene así. Después puede venir la que
la placa que tiene 3 bordes empotrados, y después puede seguir la que tiene los 4 bordes. Bueno, no tiene importancia. El hecho es que uno con la relación epsilon igual a L y el X, acá, y algunas veces interpolando, obtiene un valor. Viene, baja y llega acá. Y después, de acuerdo a la situación de la franja que estamos considerando, o sea, yo considero esta franja en X. ¿Está bien? Y digo, ¿y cómo está esta? Tiene libre y empotrado. Esa es la que tengo yo. Perfecto. Me vengo acá y saco un valor que le llamamos alfa. ¿Está bien? Alfa, un valor ahí. Entonces, una vez que retiramos bajo esa condición, lo que hacemos es calcular el Wx. ¿Y el Wx a qué es igual? Es igual al alfa por W. ¿Está claro? Conocido el Wx, ¿cómo calculamos el Wi? Muy fácil. Wi es igual a W menos W. ¿No? ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, profe. Así de simple, no hay otra complicación. Y del mismo modo, y bajo las mismas condiciones, haciendo la relación de epsilon igual a L sobre X y con los distintos tipos de situaciones que pueden presentarse de la losa, con los diferentes tipos de vínculos, también podemos obtener en una tabla que le continúa a esta, en lugar del alfa, lo que sacamos está dividido en 2, por ejemplo, si tuviéramos nu x y nu y. Igual, surge de la relación y del tipo de vínculo que tiene la franja. Exactamente igual. Sacan los coeficientes de reducción por torsión. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando tenemos, porque esto, como les decía antes, se trata de una placa libre en los 4 bordes, aplicable para todos los casos. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de losas continuas? Que ya no se trata de una losita sola, como ves tú, sino que, me voy a permitir borrar acá. Por ejemplo, tengamos una cuadrícula que pueden ser de losas macizas con armaduras cruzadas o no, o mezcla. Entonces dirán, esto. En este caso es bastante parecida. Pero una cosa así, por ejemplo. Bueno, entonces cuando yo tiro una franja, por ejemplo, una franja acá, en la dirección X, ahí tiro una franja. La pregunta, ¿es aplicable el coeficiente de reducción por torsión? Sí, siempre y cuando la luz menor, si a esta le llamamos L1, a esta le llamamos L2, a esta le llamamos L3, siempre y cuando la menor de las luces no sea inferior al 80% de la mayor de las luces en esa dirección. Estamos hablando de esto. ¿Está claro? Si se cumple que, repito, la luz menor de estas 3 losas no resulta ser inferior al 80% de la luz mayor, es aplicable el uso del coeficiente de reducción por torsión. Puede ser aplicable en esta dirección, pero no puede ser aplicable en la dirección Y, porque no se da lo que acabo de explicar. Entonces, para una dirección es aplicable, para la otra no. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Se entiende demasiado o me dice, sí, ya vamos para adelante? Una No, cosita. se entiende. Lo último que dijo recién, si se da esa condición, puede ser así en X, digamos, pero también se puede dar en condición en Y, digamos. Y si no ¿Puede o no? ¿Puede o no? Puede que en esta lo logre, pero cuando voy a analizar la franja continua, son franjas continuas, ¿no? Porque es continua la losa. Cuando tome la franja en este sentido, la luz de alguna, en Y, de alguna de estas losas, resulta ser inferior al 80% de la luz mayor de
de estas losas. Por ejemplo, Entonces, no es aplicable. por ejemplo, un balcón sería en ese caso. Podría ser. Bien. Podría Y en ser. ese caso que no se dé en dirección en Y, pero sí en X, ¿no sería ya cruzada? ¿O sí? Ahí Sí, estaría. igual, igual. Estamos hablando del coeficiente de reducción por torsión. Todo lo demás es una losa con armadura cruzada. Sigue siendo igual. Perfecto. Vos has hecho la dirección X, la dirección Y, tuviste la carga y todo eso. Y yo, sinceramente, ustedes lo van a aplicar en algún ejercicio, y ya la aplicación del coeficiente de reducción por torsión arroja valores tan pequeños de espesor de losa que prácticamente después uno tiene que subirlo porque termina siendo de 4 o 5 centímetros. Entonces, por ahí, ¿qué sentido tiene aplicarlo si después caigo en una situación muy, muy pequeña de espesor? ¿Se entiende? ¿Se ve eso, lo que acabo de decir? Sí, profe. Claro, aplicamos el coeficiente de reducción de torsión. No, y me tira el momento abajo. Con ese momento voy a calcular el espesor y resulta ser que el espesor me está dando un valor de 4 o 5 centímetros. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si después lo tengo que aumentar a 8 como mínimo. No tiene razón de ser, digo yo, ¿no? Así que muchas veces hay algunos que trabajan sin el coeficiente de reducción por torsión. Es aplicable, suele ser aplicable para losas a veces que son únicas, que cubren un determinado sitio. Entonces se reduce, pero dimensiones importantes, ¿no? Esas losas. Que no tiene continuidad con ninguna, digamos. Ya la propia continuidad de la losa hace que sus valores sean pequeños por el alivianamiento propio que produce la continuidad. Y casi por eso le digo, no le hace falta a su vez introducirle el coeficiente de reducción por torsión, porque arroja valores muy pequeños. Bueno, no sé cómo andamos en tiempo, todavía no apareció ahí, ¿no? Omar, Bueno. ¿Mm? no te va a cortar. Ah, no se va a cortar, cierto, pero ahora estamos en la nueva tecnología, sí, me había olvidado, perdón. O sea que no hay excusa para disparar. No. Ah, claro. No me puedo escapar ahora. Profe, una Bien, pregunta. entonces, habiendo visto Fondo. todo esto, ¿cómo? Acá en el punto 3 de las notas, dice, para considerar que un borde está empotrado debe existir en el apoyo con suficiente rigidez a la torsión. Sí, correcto. Tiene que Es existir muy la cierto. certeza de esto. ¿Cuándo existe la Quiere decir certeza? que es más o menos lo que hemos visto. ¿Cuándo yo tendría una certeza de que se trata de un empotramiento como el que estoy considerando? Cuando yo tengo un elemento de alta rigidez, como lo es una viga acá en el apoyo. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, yo puedo considerar a un borde como empotrado, bajo el estudio que se hace acá, ¿no? A un borde como empotrado, siempre y cuando yo tenga un elemento que no me permita un giro. ¿Por qué? Porque este elemento, que es la viga, tiene una rigidez suficiente, normalmente de altura 3 veces mayor que el espesor de la losa, que le impide el libre giro. ¿Por qué? Porque cuando quiere esta girar la losa, ¿qué hace esta? Es sometida a un momento de torsión que lo toman las vigas extremas. Entonces, cuando esta quiere girar, quiere hacer una cosa, digamos, si la vemos así, esta otra no se lo permite. ¿Está bien? Entonces, este nudo no se transforma en un nudo giratorio. Para la aplicación del método, digamos, en eso estamos analizando. Claro, entonces, una aproximación de la viga 3 veces el alto de la losa. Aproximadamente para considerar eso. Que tenemos Gracias. un elemento de gran rigidez en el apoyo. ¿Entendés? Gracias. ¿Está claro? De nada. Aguarda un minutito que tomo un vaso de agua y ya. Un segundo.
Bien. A continuación, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se trata esto. Dice, calcular el espesor y la sección necesaria de acero de las losas del equipo. En realidad, la idea no es hacerlo completo, porque ya la práctica la tenemos con armado en una sola dirección, pero simplemente a ver cómo lo vamos a estudiar, cómo se lo estudia. Porque el hecho del dimensionamiento y todo eso, ustedes ya lo han visto en losa maciza, armada en una única dirección. Entonces tenemos un esquema de este tipo, bastante grande, ¿no? Bien. Acá tenemos 5. Acá tenemos. Y acá tenemos 4. Acá tenemos el esquema, la planta estructural. Vamos a repasar la forma de designar los elementos, que lo hemos explicado para el ejercicio de trabajo final. Está medio el límite, ¿eh? En realidad lo que voy a poner debajo que no alcanza, lo voy a poner por acá, donde uno representa, acá no puedo. Va arriba, lo que va abajo lo estoy poniendo arriba, es donde uno representa siempre un sistema de coordenadas de y la forma de lectura que ya le explico cómo es esta forma de lectura. Apoyo A, apoyo B, y apoyo A, y apoyo B. ¿Está bien? Entonces empezamos. Como dijimos, bueno, vamos a las losas, todos con armadura cruzada. Ahí. Acá. Si empezamos por las losas, vamos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces tenemos la L1, después tenemos la L2, tenemos la L3, L4 y L5. Y se repite hacia arriba, porque son simétricas, L1 y L2, como la de abajo. Cosa lo que me falta a mí para llegar a esa conclusión que acabo de decir, acotar, si no acoto, no sé. Ahí tenemos. Entonces tenemos 450, 450, 5 y 450.
Si no fuera 450, no podríamos considerar L1 y L2 del mismo modo. Y por otro lado tenemos abajo, que creo que alcanza a recortar, y venimos acá, y tenemos 5, 550 y 4,5. Entonces teníamos, ya las losas están identificadas. Después identificamos las vigas, viga B1, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. B2, ¿tá? B3, B4, B5. Y evidentemente se repite para allá. B3, B4, B5 y B1 y B2. B1 y B2. Una vez que ya lo hemos hecho, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ahora nos ubicamos acá y continuamos en el último que dijimos, que es el B5. Entonces ponemos a esta B6, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. De izquierda a acá, y vamos de acá, de abajo hacia arriba. Derecha a izquierda. B6, B7, B8, y se repite B7, por simetría. B10, B9. Y por último es B11, B12 y B11. Ya tenemos identificadas las vigas. Y después seguimos con las columnas, que son las únicas que no cambian en altura, su designación C1, C2 y C3. C2 y C3. Después vendremos C4, C5, C6 y C7. Y repetimos, C7, C6, C5, C4. Cuestión de simetría. C1, C2 y C3. ¿Qué tiene que ver esto que colocamos como barra B? Simplemente que cuando uno va haciendo el estudio, siempre el apoyo izquierdo lo designamos A y el derecho lo designamos B. Estamos siempre ubicándonos así como es la lectura, izquierda-derecha. Y cuando vamos a leer la perpendicular, ya sea la losa, la viga, lo leemos desde acá. Ya el A pasa a ser acá, el izquierdo, y el B pasa a ser acá. Porque hay algunos que, algunas las toman así, después a la que sigue la toma A acá, B acá, y así sucesivamente no sabemos ubicarnos de qué lado estamos. Entonces tenemos que usar un orden para que sea claro. Entonces, si lo leemos de esta forma como estamos acotando de este modo, ¿no? Entonces, por eso se coloca así. A, B, A, B, A, B, A, B, y así sucesivamente. Y no, porque no es lo mismo mirarlo desde la derecha que mirarlo desde la izquierda. Cambia totalmente. ¿Eso se ve? Sí. Perfecto. Los datos correspondientes son los siguientes. Como dato tenemos el hormigón H15, el acero ADN 420, carga permanente $550 kilos, que le llamamos pulso D, por metro cuadrado, y la sobrecarga que en este caso el destino es oficina, tenemos, según reglamento, 250 kilos, que es el pulso L, 250 kilos por metro cuadrado. Bien.
Primer paso, el análisis de carga no lo tenemos que hacer, ni de estimación del espesor tampoco, porque ya lo dan como dato. Si no, deberíamos arrancar, como cuando hicimos losa maciza, armar una única dirección, empezamos por donde. Y bueno, estimemos el espesor, de acuerdo a cuál era la más desfavorable en luz y condición de vínculo. ¿No? Seguíamos haciendo el análisis de carga. En este caso, ya ese paso está dado. Entonces, el primero que nos compete va a ser la carga última. Carga última. Por lo tanto, las combinaciones que hemos dicho, que consideramos, son 2, 1,4, en este caso de la carga permanente, 550, y nos está dando eso W igual a 770 kilos por metro cuadrado. Y después, la segunda combinación, que era 1,2 de la carga permanente, o sea, 550, más 1,6 de las cargas, perdón, de la sobrecarga, 250. Y eso nos arroja un valor de 1060. ¿Se alcanza a ver el 1060 o ya no? Justo, no. ¿No? Ahí está bien. ¿Ahora sí? Bueno. Son Justo kilos estaba de... desenfocando la cámara igual. ¿Cómo? No entiendo, perdón. Que se está viendo borroso cada tanto porque desenfoca la cámara. ¿Se desenfocó un poco? ¿Se ve borroso todavía? No, justo ahí volvió. Ahí volvió, sí, porque cuando lo cambias, se va y después vuelve. Menos mal. Bueno, entonces evidentemente que la carga crítica última sería, a considerar, sería la de 1060. Bueno, veamos cómo sigue esto. ¿Cómo sigue? Punto 2, que es el punto que hemos tratado hoy, en el teórico, es distribución de la carga en las dos direcciones. Esto es lo que me interesa a mí. Vamos a tratarlo. Distribución de la carga en las dos direcciones. Bien, no las vamos a analizar todas, pero vamos a hacer. Nosotros si tomamos, vamos a empezar por la L1. La L1, ¿cómo la veríamos en condición de continuidad? Y L1 tiene continuidad con 3 y con 2. Entonces acá le ponemos L1. Tiene continuidad con 3 arriba. Y tiene continuidad con 2 a la derecha. ¿Y qué luz tiene? Y en X tiene 5 metros. Y en Y tiene 450. ¿Ah? Continuidad. Para el caso de él, si fuese la L2, no tiene continuidad ni a la derecha ni abajo. Solamente lo tiene con L1 y con L4. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la relación epsilon, que es LI sobre LI, siempre. 450 sobre 5. Hacemos 450 sobre 5 y nos da un valor de 0,90. Entonces, con ese valor nos vamos a la tabla que yo le dibujé antes y por eso ponemos de tabla y con la condición de vínculo que le corresponda a esa losa vamos a obtener que un alfa, que es igual a 0,40, vamos a obtener un nu-x, coeficiente de reducción por torsión, que es 0,78,
y un NUI con igual valor, 0,78. Ahí están los tres valores. Teniendo eso, ¿qué hacemos? Y calculamos el WX. Si sabemos que el WX dijimos que es el alfa por el WU, entonces corresponde en el reemplazo decir que WX es igual a 0,40, que es el alfa, por el WU, que es de 1060 kilos por metro cuadrado. Finalizando con que WX es igual a 424 kilos por metro cuadrado. ¿Cómo sacó por tabla el NUX y el NUI? No la tengo acá, pero a ver, espérate, si la tengo o no la tengo, ya me fijo. Creo que interpoló, profe, porque ese Sí, 0,70. debe haber, claro. Y si no hay que interpolar, yo lo dije antes, hay que interpolar. ¿Está claro? No la tengo acá. Sí, está interpolado, seguro que sí. No, eso seguro. Segurísimo. Claro, porque cuando yo voy acá, tengo 0,8 y tengo 1. No tengo 0,9. ¿Está claro? Y se ha interpolado los valores. ¿Está claro? Bien. ¿Y cómo sale el WI? Bueno, el WI, como lo dijimos antes, será igual al WU menos WX ya calculado. Por ende, el WI es igual al 1060 menos el 424. WI es igual a 636. O sea que en la dirección I está viajando más carga que en la dirección I. Dirección I, más carga que en la dirección I. Y la razón que existe es porque la luz es más corta. Siempre la carga viaja en la dirección donde la luz es más corta. ¿Está claro? Se descarga más repito, se descarga más sobre aquellos bordes donde la dirección perpendicular es más corta que la otra. ¿Está claro? Ahí está la diferencia. Bueno, así sucesivamente se van tomando todo el resto de cosas. El mismo análisis se hace para cada uno. 2, 3, 4 y el 5. ¿Está bien? Y se le van calculando a todas. O sea, creo que repetir no vale la pena, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahí. Nada más que para las otras losas con sus vínculos. Eso es lo único que cambia. Están las tablas y todo se puede ver. Una vez realizado eso, ¿qué se hace? Es el diagrama de cálculo de solicitaciones, porque ya las cargas tenemos en dirección X y en dirección Y. Entonces, el paso siguiente sería, voy a borrar acá. Paso 3 sería el diagrama de cargas. Cálculo de solicitación. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar por dirección. Haremos toda la dirección X que haya, toda la dirección Y posteriormente. Entonces, normalmente uno hace esto, está indicando, estamos tomando franja en dirección X. Voy a tratar de girar, así que tengan un poquito de paciencia para que se vea el plano. Ahí se alcanza a ver, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué franja estamos considerando? Bueno, estamos considerando la siguiente. Estamos considerando esto. Estamos tomando una franja de 1 metro de ancho. En la dirección X. ¿Cuál le seguirá? Y le va a seguir esta. Recuerden que ya hemos calculado todas las cargas correspondientes a ambas direcciones. Le seguirá esta. Y ya la de arriba no, porque es simétrica con la de abajo. Se acabó. Entonces, para X, vamos a tener un diagrama de carga de este tipo. Vamos a tener. ¿Cuánto era? 5. Ahí. Profe, igual ante todo esto, ¿no deberíamos haber verificado que la luz menor no sea menor al 80% de la luz mayor? O sea, dado Pero por el supuesto cuadrado. que sí. Y por supuesto, y 5 con 5, 50, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, nos damos cuenta, digamos, pero en sí, en Sí. otras circunstancias que estamos en duda, salía siempre. Claro, por supuesto. Yo no lo he hecho porque las luces son muy parecidas. Exacto. Gracias. Entonces, el WU para la dirección X, ¿de qué losa? De la losa L1, porque está L1 y L2. El WU es 424, que lo habíamos calculado, fue la única losa que le calculamos en la de dirección. Acá está los 424, está marcado ahí. Esto es WU, perdón, esto es WX, no es WU, y esta es WX. Creo que está cambiado ya en el nuevo apunte. 329, que no la calculamos porque era repetitivo, kilogramos por metro cuadrado, kilogramo por metro cuadrado. Carga diferente. Las luces correspondientes, chacota 5 y 550, 5 y 550. ¿Está bien? En este caso, tiene, a continuación, ¿qué se le ha hecho? Vamos a hacer uno solo también de ejemplo. A continuación se ha utilizado coeficiente, que ustedes lo aprendieron. A cómo se calcula el incremento del coeficiente. El momento último del apoyo. ¿Está bien? Cuando se trataba de 2 tramos, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Menos 1299. Recuerda que era el promedio de luces, ¿está claro? Promedio de luces, promedio de cargas, dividido 8. Cuando se trataba de 2 tramos, ¿no? Entonces, el momento de apoyo menos 1299, realizado mediante el método de coeficientes. Después tenemos el valor de B, 848. Ustedes se dieron cuenta de que no hemos hecho ningún cálculo de los esfuerzos de corte para losa, ¿no? Lo anotamos, pero no lo hemos hecho. ¿Alguien se pregunta por qué? 724. El apoyo y el momento último de tramo. ¿Qué tiene el momento último de tramo? Tiene el valor del momento 964 multiplicado por 0,78
eran los valores de coeficiente de reducción por torsión. Y eso da 752. Fíjense cuánto baja, ¿no? 964. Y cuando le aplicamos el coeficiente de reducción por torsión, nos queda 752. Losa 1, dirección I. Para la losa 2, en esa misma dirección, el momento es 905 multiplicado, en lugar de 0,78, 0,79. No hemos ido a la tabla para la losa 2, recuerden, por eso lo pongo. Igual a 715. ¿Y esto qué va a ser? Kilogramos también. Y por último, ¿qué se anota? Esos valores que hay que dividirlos por 0,9 para transformarse en los valores del momento nominal. Que es 836 al dividir este valor 0,9 en el tramo de la losa 1 y en el apoyo menos 1443 y en el tramo de la losa 2 790. Todo esto es kilogramos. ¿Está aclarado? A continuación vendrá la franja correspondiente a la dirección X de L3, L4, L5, trabajando de modo similar a lo que hemos hecho ahí. Una vez finalizado con X, seguimos con Y. ¿Y en Y qué tenemos? Bueno, Y tenemos L1, L3, L1, que sería la franja esta. Vamos a ver si sale o no sale. No, no sale. Veamos. Sería una, dos, y por último, la tercera. Todo esto, una franja continua, son tres. Dos franjas para la dirección X y tres franjas para la dirección Y. Y se actúa exactamente lo mismo. Ya habiendo hecho la distribución de la carga, ponemos en dirección Y. Se vuelve a repetir lo mismo que en el primer caso. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Hola? Sí, profe, por lo menos yo sí. ¿Seguro, no? Sí. Sí, se entiende. Bueno, porque después viene el examen y dice, no comprendí. No me explicaron, no me dijeron nada. Bien. ¿Qué sigue después como punto 4? Dimensionamiento. Profe, no se ve nada, está como fuera de foco. Ahí está. ¿No? ¿Perdón? No, que se había salido de foco la imagen, pero ahí se corrigió solo. Ahí vuelve, ¿viste? Porque se cansa, descansa un rato y vuelve. Así es. Y no le podemos decir nada. Bueno, cuarto dimensionamiento. Dimensionamiento. ¿Qué hacemos acá? Y tenemos que dimensionar en tramo y en apoyo, como lo hacemos siempre. En tramo
tenemos un H15, una deformación del hormigón para el tramo del 2 por 1000, como siempre utilizamos. Para el acero, el 5 por 1000. Y de acá obtenemos el caso D, el caso D, que es igual a 6,1, el caso Z, 0,88, y basta. Y en apoyo, modificamos la deformación del hormigón. Repetimos H15 y la deformación del hormigón va a ser el 3 por 1000 y la del acero, obviamente, el 5. Y tenemos de tabla un caso de... ¿Perdón? No se ve nada, se ve todo borroso. No me digas, se volvió a ir, volvió a descansar, caseta. Te digo que la tinta no me está ayudando mucho en la de las... Ah, sí, ¿ahora? ¿Está mejor? Sí, ahora se ve. Igual, Ahora. como que poquito, pero sí se ve. Se ve. Vamos a ver si la puedo tirar un poquito más para adelante. Sí. Y ahí se acomoda de nuevo, vamos a ver si se acomoda. ¿Qué dice? ¿Está mejor? Sí, tendría que girarlo un poquito a la derecha para que se termine de ver todo el pizarrón. Perfecto, vamos a girarlo ahí. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Ya se vaya acomodando. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Entonces, el dimensionamiento que ya dijimos. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la altura útil que nos interesa a nosotros? Bueno, voy a borrar la parte superior. Y dentro de lo que es dimensionamiento, que no nos hemos salido todavía, ponemos altura útil. Altura útil. Más y espesor. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué deberíamos hacer para conocer? ¿Con qué momento trabajaríamos, según ustedes? Con los mayores. Con el mayor. Entonces empezamos a buscar el mayor de quién. El mayor del tramo, sea para una dirección o para la otra. No importa. La que tenga el mayor. La que se ha adjudicado el premio de tener el máximo momento flector en tramo. Repito, sea la dirección X o la dirección Y. Entonces, le corresponde a la dirección X para la losa L5. L5, dirección X, le corresponde el mayor momento de tramo. ¿Está claro? Y el mayor momento de apoyo se lo lleva la unión entre la losa 4 y la losa 5. L4, L5. Puede que el apoyo ese no sea justo al lado del tramo que consideramos mayor, ¿no? O sea, puede ser tramo, no sé, por ejemplo, losa 1 y losa 3, dirección Y. Que no sea al lado. Sí. Ah, bien. Podría ser. Sí, podría ser. Perfecto. Bueno, entonces ponemos D de tramo. Igual 6,1, que ya el valor que hemos tenido de tabla, raíz cuadrada del momento que es de 119,9. 119,9. Dividido el ancho, que sabemos que es 100, porque lo tomamos como de 1 metro de ancho. No tiene que dar en centímetros. Y eso nos da aproximadamente D de tramo, aproximadamente igual a 6,7 centímetros.
Y el D de apoyo es igual. 5,4, que es lo que le corresponde su KD. El momento es de 176,7 dividido 100, expresado en centímetros, y nos da un D de apoyo aproximadamente igual a 7,2. Entonces, ¿cuál es el espesor? Esa es la altura útil. El espesor que vamos a elegir ahora es el D más 2,5. El mayor D es el del apoyo, 7,2. Entonces lo vamos a llevar, si le vamos a dar 2,5, lo dibujo acá y después lo borro, sería la losa, los hierros, ¿está claro? Entonces digo, si le tengo que dejar de la cara inferior del hierro 2 centímetros, y yo considero que va así hierro del 10, del 8, del 12, que no cambia nada, esto es 2,5. Entonces llevaremos a 7,5 el valor de la altura útil, que va del baricentro de la armadura a la cara más completa. En realidad, como se trata del apoyo, serían los hierros de arriba, ahí dibujando arriba y lo que está comprimido de abajo, no cambia nada. A los fines. Entonces, se adopta. Perdón, se adopta. Vamos a adoptar. Un D igual a 7,5 centímetros. Y un H igual a 10. Una consulta, profe. Vale. ¿Cuál dijo que era el apoyo? ¿Cómo? ¿Cuál dijo que era el apoyo? L4, L5. L4, L5. L4, L5. Listo, gracias. Nada. ¿Cómo se calculan las secciones de acero o necesarias de acero? Bueno, entonces uno pone cálculo de las secciones de acero. Se actúa del mismo modo que hemos hecho para losas macizas por armadura en una única dirección. La única salvedad es que en todos los tramos, el apoyo ya sabemos que es 7,5, el D útil, 7,5. En todos los tramos también va a ser 7,5. Hay una sola diferencia, que es la siguiente. Imagínense que todos los tramos tenemos un momento en la dirección X y un momento en la dirección Y. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Hay dos direcciones. Uno en X y otro. ¿Qué sucede? ¿A cuál de los dos momentos ustedes le darían la mayor altura útil? La de 7,5. ¿Al momento mayor o al momento menor? Al mayor. Claro. Entonces, si yo la dibujo en grande la losa, porque la armadura, una va a estar abajo y otra va a estar arriba. Entonces, si yo, esta es la losa, yo voy a tener las armaduras acá, ahí y ahí. Le voy a dar prioridad a la armadura cuyo momento en esa dirección sea mayor. Esta sería la tabla, ¿no? De encofrado. Vamos a hacer así, con así. Entonces, vamos a suponer que la dirección X tenga el mayor momento. Esto es 7,5. Y con esta altura útil voy a tener que calcular esta sección de acero. ¿Estamos de acuerdo? Con esa altura. Ahora, cuando yo quiera calcular
La armadura perpendicular a esta y que va por encima, debo considerar no 7,5, debo considerar 6,5 como altura. ¿Se lo ve a eso? O sea, la armadura, mejor dicho, el momento de menor magnitud de las dos direcciones es el que va a llevar la armadura más separada de la tabla. Más separada. O sea, va a estar perpendicular a la otra armadura. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno. Profe, En el disculpe, apoyo, ¿puede repetir ¿eh? eso último que dijo? Para que se traba un poquito. Decime de vuelta. ¿Puede repetir con las palabras exactas que dijo lo último? Sí, dije que la dirección cuyo momento flector sea menor, sea esta X o Y, le va a corresponder la armadura más alejada de la tabla o del encofrado. ¿Se entiende? La más alejada. Perfecto. La más cercana a la tabla o al encofrado será aquella dirección que tenga el mayor momento. Para Perfecto. esa losa. Gracias. De nada. Y así se hace el cálculo de la armadura, así después se lo levanta como hicimos con losa maciza armada en una única dirección, teniendo en cuenta los puntos de momento nulo, teniendo en cuenta todo lo mismo, no cambia nada. Nada, absolutamente todo es lo mismo. ¿Está bien? En el ejercicio que ustedes tienen hecho, tienen cálculo hecho, bueno, ahí llegó, se presentó, pero es tan largo que uno no lo termina. Muy largo. Entonces, pero yo creo que es suficiente como para interpretar qué es lo que sucede. O sea, no cambia absolutamente nada de lo que hemos hecho. Para eso hicimos la de losas macizas armada en una única dirección con todo. Esto cambia que son dos direcciones nada más y se hace el diagrama de armadura como lo hemos hecho en una. ¿Está más o menos aclarado? Profe, una duda. ¿Me Dale. escucha? Con esto de que elegimos el D para el momento mayor o menor, esto que lo último que acaba de explicar, ¿es en cada losa que hacemos eso? O por ejemplo agarramos la losa que tiene estos momentos más desfavorables. No. En toda la losa, en todas las losas, en todas. Cada Entonces, losa. por ejemplo, si las armaduras son continuas, puede ser que, por ejemplo, no sé, en la losa 1 tenga el D más grande en la dirección Y cuando pasa a la losa de arriba tiene que subir 1 centímetro, por ejemplo. No es que tenga que subir. ¿Está bien? No es que tenga que subir. Siempre en un plano va a haber, ¿está bien? Claro, ¿por qué te quiero decir? Siempre cercano a la madera, va a haber una armadura que va a tomar su diámetro y su sección con la dirección. Se cortó.